Bienvenidos, esto es el español digital, la verdad, sin complejos. Y nuestro programa La Lupa, y yo soy Paco Ventala. Bueno, vamos con la segunda parte dedicada al campo de prisioneros de guerra que se pretende campo de concentración de Albatera. Hemos visto en la primera parte que fue cuando fue, valga la redundancia, campo de trabajo frente populista. Entonces no le llamaban campo de concentración. Hemos visto también, la verdad, los datos fidedignos que hay, irrefutables, cuando fue, al terminar la guerra, campo de prisioneros de guerra. Estos le llaman de concentración. Y ahora vamos a ver qué se dice sobre el campo de prisioneros de guerra, porque cuando fue campo de trabajo, pues no dicen nada, se limitan a enseñar las fotografías que ya vimos en la primera parte. Bueno, vamos a ir viendo poco a poco. Bien, ¿qué es lo que se dice? Pues vamos a verlo enseguida. Vamos a recordar que son las dos fuentes principales, son Josep Almudévar y Felipe Mejías. El primero estuvo allí cuando terminó la guerra, era brigadista de las Brigadas Internacionales, comunista, y cuando tiene 101 años, poco antes de morir, pues se le pide testimonio y dice una serie de cosas que vamos a ver ahora. El otro, Felipe Mejías, bueno, este vive de la desmemoria antihistórica y es el que dirigió unas teóricas excavaciones, aquello es un solar, no hay nada, en Albatera. Bien, Josep Almudévar, el francés. Vamos a leerlo porque es interesante, nos quedamos con ello. Si me preguntan lo que comía a mediodía, soy incapaz de decírselo, claro, tenía 101 años. En cambio, lo que pasó después de la guerra fue tan criminal que lo recuerdo perfectamente. Bien, la gente no tenía ni para comer. Estamos ya centrándonos siempre en lo que dicen la memoria histórica, la desmemoria antihistórica, sobre la etapa como campo de prisioneros de Albatera. Vendían alfalfa, tabaco y panes porque con las dos sardinas que nos daban, mucha gente se moría de hambre. El 4 de julio del 39, estamos hablando, fusilaron a 3, el 10 a 4, el 16 a 2. A mí me metieron en el calabozo por francés, según dice él. Mataban a la gente porque querían marcharse. Volveremos sobre esto. Hubo una gran cantidad de víctimas por no poder ir a hacer sus necesidades. Yo estuve 17 días sin hacer de vientre. Teníamos muchos dolores. Por estas condiciones criminales, que dice él, quisieron hacer desaparecer todo aquello. Franco arrasó con todo. Y después, por último, dice algo interesante sobre lo que también volveremos. Dice que de Albatera le trasladaron a la cárcel modelo de Valencia y tras 2 años en ella, dice, me llevaron a la de Aranjuez. Allí estábamos en un convento y como había un patio muy grande, hacíamos 2 equipos de fútbol. Aquello era otra cosa. Bueno, esto es lo que dice alguien que estuvo allí encerrado, ya cuando Albatera pasó a terminar la guerra a ser campo de prisioneros de guerra. En cuanto a lo que dice el otro, Felipe Mejías, pues vamos a verlo también con detalle. Hubo unos 300 campos de prisión, de concentración desconocidos, porque la mayoría tuvieron un periodo de vida muy corto tras la guerra civil, porque se destruyeron todos los registros y estructuras. Él emplea la palabra campo de concentración de manera reiterada. Su función era coger a todos los prisioneros republicanos y someterlos. Era un lugar donde se clasificaban a los presos en función de su filiación política o lo que considerasen su grado de peligrosidad y se distribuían a otras cárceles. Podían ocupar estructuras ya existentes, plazas de toros, conventos, o ser simplemente una parcela vallada con barracones. Y agrega, con una apariencia similar a los campos nazis. Volveremos sobre esto. La diferencia entre los campos españoles y los alemanes es que los segundos tenían como objetivo el exterminio, con sus estructuras específicas para ello, como pueden cámaras de gas, pero que en muchas ocasiones, agrega él, los campos franquistas convertían en algo parecido, debido a las condiciones a las que estaban sometidos los presos y que llevaban a un altísimo número de fallecimientos. Volveremos también sobre esto.
El lugar estaba diseñado para 3.000 personas. Ya hemos visto en el capítulo anterior que la memoria oficial del Frente Populista reconoce solo 2.000, pero en su momento de mayor ocupación no hubo más de 1.600. Aquí empieza a mover las cifras. Cuando fue campo de trabajo, lo dijimos en el primer capítulo. Sin embargo, se estima que allí, ahora se refiere cuando fue campo de prisioneros nacional, se destinaron unos 15 o 16.000 personas. Volveremos sobre este asunto también. Los prisioneros dormían al raso y espalda con espalda porque no había espacio y cualquier intento de acercarse a las vallas acababa con un fusilamiento público. Durante el primer mes comían una lata de sardinas en escabeche o de lentejas para 2 personas cada varios días y un mendrugo de pan. Sabemos que hubo episodios continuos de lluvias en el mes de abril y que también hubo un brote de tifus. Los testimonios dicen que todos los días aparecía gente muerta cuando tocaban diana por la mañana. Hablan mucho de trastornos intestinales, estreñimiento, diarrea con perforaciones, pero también de fusilamientos. Hay episodios que nos han contado verdaderamente terribles, como un perro que se coló en el campo de concentración, dice que solamente uno, lo desmembraron y se lo comieron. Bueno, sería terrible para el pobre perro. O cuando los agricultores de la zona tiraban fruta por encima de las vallas y que lo que podía costar la vida al prisionero que la recogiera acercándose al vallado, cerca del vallado, perdón. A la mañana siguiente lo fusilaba. Bueno, estos testimonios son en los que se basa prácticamente todo lo que se está diciendo sobre Albatera. Nosotros remitimos a lo que hemos dicho al principio y vamos a contrastar lo que hemos dicho, que son en el primer capítulo pruebas irrefutables, datos irrefutables, tanto como campo de trabajo Frente Populista como campo de prisionero de guerra nacional. Vamos a no perder de vista lo que dicen estas dos fuentes y vamos a sacar nuestras conclusiones, a ver qué les parece. Primero, que Albatera como campo de trabajo Frente Populista no fue ni mucho menos un lecho de rosas como lo quieren pintar, ya lo dijimos, y dimos prueba de lo que decía, por ejemplo, el sacerdote Saturnino Ortuño, que estuvo allí encerrado en su momento. Estuvo durante toda la guerra, vamos, desde que se inaugura el campo en octubre del 37 hasta que se libera el 1 de abril del 39. Las fotografías que presentamos de Luis Vidal también lo acreditan. En ellas se advierte que el campo seguía en precario en el 38, con un solo horno de pan, por ejemplo. Tiendas de campaña, muchos barracones eran o de madera uralita, pero de tienda, también de tienda de campaña, aparte que la madera y uralita poco podían resguardar. Lo que también ratifica la propia memoria frente populista citada, así como que se encontraba al límite de su capacidad, porque ya dijimos que había unos 1.600 presos y su capacidad era de 2.000, no de 3.000. Llamativa resulta la uniformidad a rayas que les pusieron los frente populistas a los presos nacionales. Y el hecho también de que los presos tuvieran que ser atendidos de alguna forma, ¿por quién? Pues por las margaritas del Socorro Blanco clandestino, ya lo dijimos, y a tener la suerte, en lo posible, ¿de qué? Pues de que el director de aquel campo de trabajo Frente Populista era afecto a la causa nacional y ayudaba a estas mujeres a intentar paliar esos sufrimientos de los presos. Al campo de trabajo Frente Populista se le conserva ese nombre, pero ninguna de estas dos fuentes les llama campo de concentración. Máxime cuando allí acabaron presos desafectos al Frente Popular. Imagínense, ya lo dijimos también, gente de orden, gente de derecha, falangistas, sacerdotes, religiosos, o sea, aquello sí que era bueno. Sobre los objetivos del campo declarados oficialmente por el Frente Popular y que hemos reflejado, los leímos textualmente en la primera parte de estos dos capítulos, pues no merecen más comentario. ¿Por qué? Son todos eufemismos marxistas, leninistas, de cara a la propaganda del momento. Vamos a ver, hay que reconocer una cosa muy importante, la insalubridad de la zona de siempre endémica, las mismas enfermedades que se achacan por los de la desmemoria antihistórica a la maldad nacional son las mismas que padecieron los presos nacionales cuando estaban encerrados en el campo de trabajo de Albatera Frente Populista. Las mismas, ¿por qué? Porque se debían a la zona, no a la maldad de los nacionales. Las mismas diarreas, estreñimientos, tifus y demás sufrieron aquellos 1.600 presos en la época de la guerra
cuando era campo de trabajo a Frente Populista y las mismas sufrieron cuando fue campo de prisioneros. Luego, no se le puede decir que en eso los nacionales fueran distintos. Al revés, ya sabemos que hubo una sobreocupación. ¿Por qué? Porque el Ejército Nacional capturó a todo el ejército Frente Populista, 800.000 hombres, que hubo que repartirlos entre ¿dónde? Pues entre campos de prisioneros, de guerra, no de concentración, utilizando ¿qué? Pues las instalaciones que se podían, unas fijas y otras improvisadas. Albatera fue una de ellas. ¿Qué es lo que ocurre en estos casos? Pues lo mismo que ocurrió, exactamente igual ocurrió al término de la Segunda Guerra Mundial. Aquí vamos a presentar algunos ejemplos. Esto es un campo de los ingleses, en donde metían a los boers. Ojo, hombres, mujeres y niños. La mortalidad fue terrible. Se considera posiblemente uno de los primeros genocidios que se conocen como tales. Pero veamos estos campos de los aliados. Estos son alemanes, estos son aquí hacinados al raso. Veamos estos campos también de prisioneros japoneses con una mera alambrada ahí humillados. Y veamos estos campos también de alemanes, incluidos mujeres, al raso. ¿Por qué? Pues porque no había otra cosa. Al terminar una guerra se recoge tal cantidad de prisioneros que hay que ponerlos donde se pueda. Luego, otra cosa es el trato que se les dé. ¿Y para qué decirles esta fotografía? Bueno, estos son los frente populistas huidos de España en Francia, con mujeres incluidos, metidos en qué. ¿Estos no son campos de concentración? ¿Esto qué son? ¿Y lo anterior entonces son campos de concentración o no? Y resulta que Albatera sí que es un campo de concentración en el momento en el que lo administran los nacionales. Bueno, por supuesto, lo que sí hicieron los nacionales fue acelerar dentro de lo posible el qué, pues esa criba de quién tenía y no responsabilidad, de tal manera que de esos 800.000 prisioneros cogidos, militares y civiles, me refiero a civiles dirigentes del Frente Popular, al final del 39, en apenas 9 meses, quedaban detenidos 150.000 personas. Los demás, incorporados a la vida normal y corriente. La mayoría habían sido, sobre todo, soldados forzados a figurar en las filas frente populistas. El campo tuvo en abril, es verdad, 6.800 prisioneros. Lo que dice Mejías de 15.000, 16.000, no lo acredita y se lo saca de la manga. Es verdad que es una sobreocupación, pero entonces, ¿qué hicieron para, de alguna forma, evitar que ese sobrehacinamiento de personas causara mayores males? Pues ya lo vimos también. Inmediatamente en abril se evacúan a los menores de edad, que era de 21 años para abajo, y a principios de mayo ya se evacúan a los mayores de 60, es decir, los dos sectores que podían ser más afectados por esas enfermedades. ¿Eso que implica? Que no había una labor ni una acción punitiva alguna, y mucho menos alevosa, ni mucho menos exterminadora. Se intentaba, dentro de las circunstancias del momento, aquel mes de abril fue, es verdad, el peor, aliviar en lo posible los problemas. ¿Que es posible que en ese mes de abril, debido a esas enfermedades, ese hacinamiento, hubiera unos muertos por enfermedad? Pues sí, pero no por la maldad de los nacionales. Pero es que, vamos a repetirlo, Albatera siguió siendo lo que ya fue en manos frente populistas, un lugar duro, sin duda, si se quiere más, en abril del 39 por el exceso de prisioneros, pero sobre todo porque seguía la insalubridad de las zonas. La dureza hay también que achacarla al hecho constatado de que al terminar la guerra se tuvo que asumir la gestión de la zona frente populista. Esto no se habla mucho de esto, pero hay que recordarlo. Los frente populistas, en el bando Frente Popular, en la zona Frente Popular, se había arrasado con la masa forestal. ¿Para qué? Para leña. Se había arrasado también con qué? Con la ganadería y la cultura. ¿Por qué? Primero, por supuesto, para leña y para comer dentro de lo posible, pero además por la corrupta e inesta gestión de quién, de las autoridades frente populistas. La deforestación fue casi total. La ganadería y la agricultura de esa zona quedó bajo mínimos. Eso nunca pasó en la zona nacional durante la guerra. Luego, ¿qué es lo que ocurre cuando la zona nacional ya se extiende a toda España y tiene que asumir la frente populista? Las carencias se agravan para todos.
Así, lo de las latas de sardinas que decía Almudévar y que decía Mejías fue un clásico, pero no solo por los prisioneros de guerra de Albatera, sino también para la población civil en general y para las unidades militares nacionales. Eso fue, y lo conoce todo el mundo, pero no se debe tampoco a la maldad que querían matar a los prisioneros, es que no había otra forma. Nos dice el padre Ortuño que cuando era campo de trabajo frente populista, lo que le daban era un caldo negro asqueroso. Eso, esto se lo callan. Bien, el testimonio de Almudévar es también en realidad muy interesante en varios puntos, pues pretendiendo demonizar a las nuevas autoridades nacionales cuando cogen el campo y hacen un campo de prisioneros, que no de concentración, en su sentido peyorativo, aporta datos que acreditan todo lo contrario. Curiosamente, si vemos y volvemos a releer y vamos a ir viéndolo, lo que decía Almudévar, pues resulta que todo lo contrario de lo que pretendían y de lo que se pretende ahora. Además de refrendar lo relativo a las epidemias, nada distinta de cuando fue campo de trabajo, Almudévar dice que vendían alfalfa, tabaco y panes. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los presos conseguían alfalfa, tabaco y panes. El tabaco era un lujo, por cierto. ¿Qué lo vendían? Entre ellos, que lo vendían agentes también del exterior. Luego, ¿qué quiere decir? Que de alguna manera también la vigilancia por parte nacional era relajada. ¿Para qué? Para permitirles dentro de las penurias, pues aliviarlas en lo posible. Eso es un dato interesante. Y por lo tanto, había algo más que latas de sardinas, aunque él se limita a decir lo de estas últimas. Bien, ¿qué implica también? Que no había acciones punitivas y mucho menos de exterminación, como quieren decir. A Almudévar dice que le metieron en el calabozo por ser francés. Bueno, eso también acredita que no había una maldad por parte de los guardianes, y menos por parte de las autoridades nacionales, ni inquina contra los prisioneros, porque este hombre, siendo comunista, siendo brigadista, habiéndose quedado después de irse a las brigadas internacionales, como hemos visto, pues sobrevivió. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no había contra ellos nada. Le meterían al calabozo por lo que fuera. Es que a los brigadistas, no sé si saben ustedes que durante la guerra, la mayoría, normalmente cuando se les cogía, se les fusilaba in situ. Bien, dice Almudévar que hubo 4 fusilados en julio, perdón, el 4 de julio 3, el día 10 4 y el 16 2, que mataban a la gente porque quería marcharse. No, Almudévar debería emplear la palabra, en vez de marcharse, escaparse, es distinto. Todo prisionero de guerra, todo prisionero quiere fugarse y lo intenta. Y todo servicio de guardia lo tiene que impedir, incluso con las armas. Claro, lo anterior, lo que dice el propio Almudévar, ¿qué demuestra? Pues que hubo fugas, que hubo intentos de fugas. En la lista que dijimos de las personas que estaban más destacadas, que estuvieron en Albatera, recogimos 3 casos de fugados, 2 de ellos muy peligrosos, que fueron los que mataron al comandante Abandón. Pero es que hubo más fugas, están acreditadas. Hubo fugas, claro. ¿Qué indica también eso? Que el servicio de vigilancia de los temibles moros, estaba allí un tabor de regulares vigilando aquello como guardianes, pues que no era tan eficaz o que era bastante relajado. Entre otras cosas, para permitir a los presos, como hemos dicho, que intercambiaran productos con el exterior. ¿Y eso también qué quiere decir? Pues muy sencillo, que los fusilados que nombra exactamente Almudévar, que son 3 el día 4, 4 el día 10 y 2 el día 16, seguro que fueron fusilados, ¿por qué? Por intentos de fuga fracasados. Es decir, lo normal que se hace en cualquier campo de prisioneros. Si te fugas ya sabes que te van a fusilar. No indica una maldad especial por parte de los nacionales, vuelvo a repetir, ni tampoco una intención de exterminio. Es lo lógico, lo normal. Vamos a decir lo que dice, a ver lo que decía Mejías, el de la desmemoria antihistórica, que solamente habla de campo de concentración, no emplea esa palabra cuando era Frente Populista, dice campo de trabajo, que era su nombre verdadero, pero aquí no lo desvirtúa. Bien, los dibujos que hay en el cartel que hay a la entrada hoy día de Albatera, estos dibujos de aquí, estos dibujos está claro que son de su imaginación, porque de otra cosa no pueden salir. Y están hechos ahí para dar una idea de contraste de lo terrible de una cosa con lo idílico de otra. Vamos a verlo. Comienza diciendo que hubo 300 campos de concentración en España, adivinándose o su ignorancia supina o su malicia alevosa. Fueron campos de prisioneros de guerra, como hemos dicho, que ocurre al final de cualquier contienda. Su reiterado empeño en esa palabra lo desacredita a Mejías, y su empecinamiento en convertir en campo de concentración a partir de 1 de abril
lo que hasta ese mismo día, con la misma ubicación, las mismas instalaciones, etcétera, reconoce que era campo de trabajo, pues también lo dice todo. O sea que en un solo día el campo de Albatera pasa de ser un campo idílico de trabajo frente populista a un terrible campo de concentración exterminador de los nacionales. Bueno, pues él mismo se define. Pero es que además le traiciona el subconsciente a Mejías cuando dice que la mayoría tuvieron un periodo de vida muy corto. Su función era coger a todos los prisioneros republicanos, se clasificaban a los presos, claro. Podían ocupar estructuras ya existentes, pues claro, es que el campo de prisioneros nacional de Albatera hereda lo mismo, el mismo sitio donde estaba el de trabajo. O simplemente una parcela vallada con barracones, efectivamente, dice. O sea, campos de prisioneros. Vamos a ver, es que lo hemos visto, campos de prisioneros al terminar una guerra como en cualquier otra. No implica en principio nada más. Otra cosa es el tiempo que dure. Él dice que hubo 15 o 16 mil personas presos allí en absoluto. Está acreditado solo 6.800. Y en el primer mes, el mes de la avalancha, el mes de abril, porque ya vimos que a partir de ese momento, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que se va a ir desalojando. En el mes de abril se desalojan a los menores de edad, menores de 21 años, a primeros de mayo se desalojan a los mayores de 60, pero a partir de ese momento se sigue desalojando, de tal manera que el famoso y terrible campo de concentración de Albatera, en octubre se ha cerrado por completo, cuando quedaban 4 gatos. Se empeña Mejía, retorciendo las palabras, en realizar comparaciones que son, como dice el refrán, odiosas. ¿Por qué? Por injustas y erróneas siempre. Dice, con una apariencia similar a los campos nazis. ¿A cuáles? Pues por el traje de rayas se lo pusieron los frentes populistas a los presos nacionales. ¿Y por qué no compararlos con estos? ¿Por qué los compara con los nazis? ¿Por qué no lo compara con estos campos de prisioneros aliados? Pues no, ya vemos por dónde va Mejías. Y es más todavía, remata, ¿cómo remata? Dice, la diferencia entre los campos españoles y los alemanes es que los segundos tenían como objetivo el exterminio con sus estructuras específicas, cámara de gas. Bueno, eso está todavía mucho por ver en muchos aspectos. Dice, pero que en muchas ocasiones los campos franquistas se convertían en algo parecido. Pero ¿por dónde lo saca? En cuanto a los españoles que vamos viendo, ni por asomo, según el propio Almudévar, que sí que estuvo allí, y según todos los que quedaron liberados, y según todos los que siguieron su vida, y conforme se fue el campo vaciando, precisamente para evitar que la masificación causara más enfermedades. Luego no se parecía en nada. Volvemos a lo mismo, ¿por qué no lo compara con los campos de prisioneros de guerra aliados? Dice también Mejías, debido a las condiciones a las que estaban sometidos los presos, había un alto número de fallecimientos, omitiendo que eran las condiciones debidas a la insalubridad de la zona de siempre, no a los nacionales, y por las mismas enfermedades. Él mismo lo reconoce, tifus, diarreas, estreñimiento, las mismas que hubo cuando fue campo de trabajo frente populista. Omitiendo también lo que volvemos a repetir, que se evacuaron primero enseguida a los menores de edad de 21 años, a los de 60, y constantemente se fue eliminando. Luego, esos 6.800 fueron disminuyendo. El campo se cerró tras 7 meses y medio nada más. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, la zona era imposible. Lo que habría que recordarles a los frente populistas y a Mejías es por qué el gobierno del Frente Popular autorizó a poner en esa zona insana por completo un campo de trabajo o de concentración de ellos. Mejías califica lo acreditado acredita lo de la dice Almudévar. Dice que sobre el comercio de alfalfa, tabaco y panes, Mejías dice que los agricultores de la zona tiraban fruta por encima de las vallas. No, había un intercambio de esa alfalfa, tabaco y panes de lo que disponían los presos con lo que les daban desde fuera. Y acredita también la relajación de la vigilancia, volvemos a decirla, confirma por tanto ese comercio y confirma entonces que no había inquina ni mucho menos deseo de exterminación. Bien, ¿qué más dice Mejías? Dice que ese intercambio o eso podía costar la vida al prisionero que recogiera esa fruta, dice, cerca del vallado. A la mañana siguiente le fusilaban. No, hombre, no. ¿O es que el fusilamiento se debía solo a intentos de fuga fracasados? Porque Almudévar los detalla, incluso con fechas, y afirma acordarse bien de todo, y según él fueron solo 9 los fusilados. Si hubiera sido más, Almudévar lo habría dicho, no cabe la menor duda. No se trataba de ir a coger la fruta, no.
eran intentos de fuga. ¿Qué más dice Mejías? Que durante el primer mes comían una lata de sardinas en escabeche o de lentejas para 2 personas cada varios días y un mendudo de pan. O sea, que lo de las latas de sardinas, a las cuales ahora ya se añaden lentejas, que Almudévar callaba, fue solo el primer mes, abril, es decir, cuando el campo registró su máxima ocupación y precipitación en la administración. Y luego, y hasta octubre que se vacía, y los meses posteriores a abril, cuando se fue vaciando y liberando a la gente o trasladándola a otros presos, a otras zonas, o sea, perdón, a otras prisiones mejores, como acredita Almudévar, claro. O sea que podemos deducir que pasado el mes de abril mejoraron poco a poco las condiciones, al tiempo que se vaciaba el campo y las dichosas latas de sardinas quedaron en el olvido. En cuanto al resto de delegaciones de Mejías, sobre todo a los numerosos fusilados que pretenden no aportan nunca pruebas. Sobre el terreno, este supuesto arqueólogo e historiador subvencionado, eso sí, por la memoria histórica, desmemoria antihistórica, y su equipo de personas, después de haber estado allí escarbando como posesos, porque estuvieron, lo único que encontraron fue esto: algún casquillo, alguna moneda y algún tenedor. Eso es todo. Pero claro, él enseguida se cura en salud. Claro, es que los franquistas lo destruyeron todo para eliminar los registros y las estructuras. Bueno, pues no, pues no. Las estructuras se demolieron para evitar la continuación de las enfermedades. Los registros es que no los hubo, salvo los escritos solicitando informes sobre los prisioneros. Y es que el campamento, el campo de prisioneros se consideró siempre provisional, muy provisional por todo lo que hemos dicho, por parte de los nacionales. Claro, y entonces, ¿qué pasa? Que no hubo registros. Y entonces también, ¿qué ocurre? Pues que entonces, imagínense, nada más termina la guerra, las posibilidades de llevar una administración como Dios manda, pues eran muy difíciles, ni tampoco les interesaba. No es que aquello se destruyera para borrar huellas, no, no, se destruyó precisamente para evitar enfermedades. Bien, por último, vamos a destacar algo que dice Almudévar. Y es un testimonio muy importante, porque Almudévar había dicho que a él le trasladaron a la cárcel Modelo, que luego de la cárcel Modelo lo llevaron a Aranjuez, donde incluso hacían fútbol, porque aquello era un convento, y él dice, aquello era otra cosa. O sea, que aporta un dato muy importante. Estamos hablando del año 40 y 41. Recuerden que Albatera se había cerrado en el 39. Es decir, que como ocurrió en otros muchos campos de prisioneros de guerra nacionales, trasladaron a los prisioneros cuanto antes a recintos penitenciarios que sí reunían condiciones de habitabilidad adecuadas, incluso algunos estupendos, como él mismo reconoce de Aranjuez. O sea, para terminar, que durante los hoy calificados como años de hierro de la terrible dictadura franquista, por lo que afirma el propio Almudévar, pues aquellos años de hierro no debieron serlo tanto, y desde luego esa dictadura franquista no debió ser tanta, porque hasta en el año 41 un propio preso como es Almudévar es trasladado ¿a qué? A una prisión más adecuada y luego a una todavía mejor. ¿Dónde está entonces lo de los campos de concentración? ¿Y dónde está entonces también lo de las ganas de exterminio? Pues en ningún sitio. Esto es Albatera. Creo que con esto ha quedado todo claro. Se pueden sacar muchas más conclusiones, pero con estas creo que son suficientes. Gracias por seguirnos. Españoles, viva siempre España.